una historia personal, inventada o que yo quisiera reflexionar con ustedes, titulada Solo por creer en la paz mundial, mis padres me expulsaron de la casa, pero cuando me volví millonario, ellos rogaron porque yo les perdonara y para que me uniera a ellos. Y yo seguía preguntando o dudando si es que, perdonarles o no. Viendo que en muchos casos ha pasado eso y al final, ¿qué creen? En los mismos padres de familia también traicionan a sus propios hijos incluso después de perdonarse. Solo nada más para quedarse con el puro dinero. Por eso estaba dudando. Antes de comenzar, quiero decir que eso es solo una invención, pero que quiere llamar la atención y reflexionar. Claramente este tema no se habla casi nunca, pero quiero animarme a ver. Y, ese, y este video o relato solo es con el propósito de motivar y también reflexionar sobre este caso. Ya verán los valores que se van a explorar. Si alguien menor de 10 años está viendo esto, le recomiendo que lo vea en compañía de un adulto. Y si no me obedece, de ahí no se traume o no sé, no mal piense después y no diga que no se lo avisé. Pero bueno, en fin, la historia comenzaría, digamos, en un entorno, en una ciudad algo compleja, bonita, así como Lima. Solo es un ejemplo. En fin, solo que había muchos problemas sociales como delincuencia, sicariatos y corrupción en el gobierno, lo cual eso dificultaba a todas las familias o a cualquier persona que vivía en el entorno. Y nadie quería hablar de buscar una solución al problema, porque era más probable de que podría ser silenciado o simplemente por falta de interés. ¿Quién sabe? En eso entramos a la familia. Supongamos que, como ejemplo, había una señora llamada María junto con su esposo Robin, que bueno, sin saber qué hacer con su vida en esa ciudad, ya no tenía la esperanza para motivar o para mantener a toda su familia como el resto de sus compañeros. Por eso no estaban motivados a tener un solo hijo. Pero bueno, por cosas de la vida, lo tuvieron. Y aún así, se tuvieron que encargar de él. Claro. Y unos cuantos años después, cuando iba creciendo, pues el niño al que llamaron Jair, pues iba creciendo normal, como cualquier otro niño. Era muy, era muy empeñoso, estudioso y optimista, con la única desventaja de que de vez en cuando solía llorar, algo parecido a mi personalidad. Pero bueno, el punto es que desde los 12 años, además de sufrir ciertos cambios por su crecimiento y por su altura, es ahí donde cuando cumplió 13 años, después de ver ciertos videos sobre temas del medio ambiente que le interesaba, ahí comenzó a ver videos de historias reflexivas, donde se ve el maltrato, tortura y otras cosas que no debería mencionar más que nada hacia otras personas entre sí, ya sea por racismo, discriminación y entre otros problemas. Esto lo llevó no a traumas, sino a sentir ira y un poco de cólera por ver que haya estos problemas alrededor del mundo. Y bueno, ahí es donde se le ocurrió el mayor deseo que alguien puede desear al ver esto. Querer conseguir nada más y nada menos que la paz mundial. Un tema imposible o, bueno, posible hasta ahora. Lo único malo es que casi nadie se atreve a hablar de ese tema. Y mucho peor los que están mal educados y más que nada no se puede lograr por eso de la economía o por algunas cosas que dicen. Pero bueno, el tema es que luego de ver también otras fuentes informativas que indicaban los problemas que pasaban en el mundo, este mismo Jair estaba dispuesto a hacer de todo para apoyar. Estaba quejándose así con su familia, o con sus padres más que nada, de que quería ganar la paz y que nadie merecía vivir así. Bueno, sus padres ya, luego de soportarlo a pesar de su buen empeño, porque curiosamente, como no querían un hijo, pues simplemente tampoco le tenían mucho respeto. Y eso no le impidió a Jair a que al menos lograra tener ese buen deseo posible, pero demasiado complejo. Es ahí que después de varios días que en tanto en el colegio estaba queriendo dar opiniones y animar a sus amigos a ganar la paz mundial,
y solo algunos pocos lograron aliarse con él o estar a su lado para ayudarlo, porque ellos también creían que era posible la paz total en el mundo. Sin embargo, llegó a cierto punto en el que, bien, a ver, ya su mamá María, harta de escucharlo, que le hablaba sobre la paz y esos problemas mundiales, porque ya estaban tan cansados que les interesaba ni el trabajo y eso, pues comenzó a regañarle a que deje de ver esos videos que son puras mentiras, tonterías. Incluso comenzó a amenazarle de que si sigue así, mejor lo va a llevar a vender cosas afuera, a ver si así aprende a obedecer. Casi igual como en su niñez. Pero bueno, el mismo Jair no se rindió y también creó campañas o afiches en secreto para querer promover la paz, algo que cualquiera debería hacer. Lo único malo es que pocos meses después su mamá se dio cuenta de eso y ya harta de eso, ya llegó a ese punto de querer expulsarlo de la casa como si no fuera su hijo. Y el mismo Jair, aunque se rogó de por vida a sus padres porque no lo hicieran, ya que bueno, su deseo es posible, pero que necesita el apoyo de todos y que ellos mismos, o sea, sus padres, no son nada sin él. Pero sus padres más bien, en lugar de obedecerlos, se quejaron, más bien se rieron, diciendo que sin él están ellos mejor. Y entonces lo cerraron la puerta y lo dejaron en la calle como vagabundo, diciendo que, o sin antes decirle al pobre Jair que nada ni nadie le podrá ayudar, ni peor aún que él podrá hacerse el mismo o alguien en la vida, y mucho menos lograr su deseo de paz mundial. Ahí ya llegamos al punto negativo o al punto central. Y ya ven hasta qué punto puede llegar esto. En fin, solo es una invención, una reflexión. Pero bueno, Jair, a pesar de que se sintió muy triste y comenzó a llorar por unos cuantos minutos, no se dio por vencido. Le contó a todos sus amigos. Y como no tenía, o sea, ya no tenía a sus papás a su lado, no había nadie que pueda pagar sus estudios. Y se vio obligado a abandonar el colegio a esa temprana edad de los 13. Y aún así buscó nuevas alternativas, como teniendo que sobrevivir ciertas noches en algunos rincones, algo peligrosos, claro, incluso llenos de algunos delincuentes que acechan en las noches. Pero gracias a Dios se salvó de varios atentados o varios otros asaltos que había en esa zona. Bueno, y siguió así, hasta que al menos decidió dedicarse a dar consejos a cierto precio y poco a poco cantar hacia autobuses. Y así poco a poco se terminó ganando el respeto de todas las demás personas quienes lo admiraban o se quedaban impresionadas con sus buenos consejos, por supuesto. Eso era lo bueno. Así poco a poco, junto con sus amigos, también seguía recaudando suficientes fondos o un buen dinerito para así mantenerse, comprando comida y todo lo que necesita. El único problema es que en las calles había mayor riesgo de que al quedarse así con su dinero se lo podían robar. Así que se vio obligado a encontrar una casa o a una familia que la adopte. Y debido a que la mayoría de sus compañeros o amigos, sus padres estaban ocupados y no podrían cuidar a uno más. Así que por eso, ni bien conoció a otro amiguito que estaba en la calle, porque también dice que la habían expulsado de su casa solo por querer promover los valores y el cuidado del medio ambiente. Eso significaba que no solo la familia, sino también gran parte de las personas están desinteresadas en ese tema, en querer promover el cuidado del medio ambiente y la paz total, o en el que todos se traten por los mismos derechos. Y él mismo le contó, a ver, el amigo que se llamaba Julio, le contó a Jair ese caso que escuchó por ahí en algunos chismes o en algunos relatos de otras personas, que también era uno de los pocos que les interesaba la paz mundial. Dicen que, hablando de comunismo o eso, donde todos se tratan por los mismos derechos, sí era una buena idea. Lo único malo es que los ricos o los más millonarios no quieren eso porque, bueno, ni ellos mismos piensan tratarse por igual con la gente pobre y quieren que ellos se queden así para que ellos mismos, o sea, los ricos, esclavicen a la gente pobre o normal. Eso es algo que ya es demasiado extremo o demasiado injusto. Así que por eso ahí se alía con Julio, se cuidan entre sí hasta que al final, cerca de un orfanato, una familia los adopta.
y ahí sí son bien cuidados por eso sus estudios. Y ahora, 6 años después, luego de una buena vida tranquila, con algunos inconvenientes, pero todo bien por ahora para Julio y Jair, cuando ya se graduaron de la secundaria a instituto, pero los dos juntos, por supuesto, y por suerte debería decir. En fin, ahí es donde por jugar fútbol un día, a ver, una cancha deportiva, ahí, ni bien al patear fútbol y a recoger la pelota, Jair parece encontrarse con sus padres, lo cual avisiblemente los ignora al verlos de frente, y mejor sigue jugando. Así sucesivamente con algunas veces en las que se encuentra con sus padres, con sus papás, porque el buen amigo Jair ya ha crecido tanto que, bueno, por su buen rato mejor decide olvidar como le enseñaron a quienes les ha hecho daño, o simplemente perdonarlos y dejarles que hagan de todo, para que de ahí no le molesten, etcétera. Y ahora avanzamos unos cuantos años más adelante al futuro, cuando ya, a ver, luego de acabar el instituto, ambos, o sea, Julio y Jair, van decidiendo qué trabajar cada uno. Bueno, Jair, por su buen deseo, mejor decide trabajar como un buen empresario y Julio como un ingeniero ambiental. Aunque bueno, a este punto ya tienen como hasta 25 años. Y bueno, ya gracias al buen trabajo empresario de Jair, logra volverse millonario en poco tiempo. Y también por los buenos valores que expresa, también lo permiten participar en algunos eventos que promuevan la paz y el cuidado del medio ambiente, lo cual Jair acepta y logra su sueño de poco a poco promover la paz y de valores importantes en la sociedad. Y ahora volvemos a la vida de sus padres, que debido a que ya no tienen un hijo y con qué estudios y demás cosas que se tienen que hacer para mantener la economía, entonces se quedan en la miseria. Ahí es donde comienzan a preguntarse si fue mala idea despedir a su hijo solo por eso, si mejor lo hubieran castigado o lo hubieran dado mano dura para que olvide todo eso de la paz y así se acostumbre a los estudios, a todo lo que ellos quieran, o no. Y eso que lo han visto en algunas cuantas veces, pero igual decidieron ignorarlo. En fin, eso les pasa más que nada por haber rechazado a su propio hijo. Ese es el peor error que un padre puede cometer. Y no me digan que eso solo se ve en películas o caricaturas tristes. Eso también pasa en la vida real. ¿Y yo soy el único que acaso está diciendo que eso es injusto? Pues creo que no. En fin, siguiendo con eso. Ya unos cuantos 10 años después, cuando ya Julio y Jair tienen 35 años, poco a poco la comunidad en un buen proceso estaba comenzando a mejorar lleno de paz. Y los propios padres de Jair lo creían. Bueno, pues ha pasado muchos años y aún así el mismo Jair ya había viajado a varios países para promover la paz y sí estaba funcionando. Según las noticias, estaban viendo que Jair, a ver, conocido como uno de los mejores empresarios y pacifistas del país, ahora ya reconocido internacionalmente porque este ha viajado, digamos, hasta más de 25 países y sus buenas pruebas o fomentaje de la paz total entre las personas sí ha funcionado y por eso muchos lo quieren apoyar. Eso obviamente impresiona a sus padres, lo cual le toman mucha envidia, incluso mucho rencor, porque al ver el mundo en paz, ya ven que todo es diferente. Y bueno, ahí es donde piensan en reconciliarse. Sin embargo, Jair no temía de que, incluso en ese pequeño mundo que ya se estaba formando la paz permanente, aún había esas personas que no estaban de acuerdo con eso y que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de evitarlo. Una buena noche en su casa millonaria o mansión, cuando Julio con Jair estaban descansando en su habitación, porque como dato tenían ya su mansión con varias habitaciones, pero que preferían dormir juntos ahí junto a sus padres, por supuesto. En fin, más o menos a la medianoche, mientras dormían tranquilos después de un buen día de trabajo, ahí es donde, lamentablemente, un grupo terrorista quiso entrar e invadir la casa. Algunos no podían por esas pequeñas
rejillas puntiagudas que habían en la mansión, pero poco a poco con un explosivo lograron despejarla y ahí varios subieron a atacar la mansión. Por suerte Jair y Julio estaban un poco preparados para ello. Al menos lograron esconderse en el sótano justo antes de que los terroristas lograran entrar en el segundo piso. Pero sin embargo, solo sus padres adoptivos no tuvieron la misma suerte, pues su mamá, a ver, digamos que se llamaba Julia, se fue herida de bala en la pierna y su papá pues recibió un disparo en el pecho, pero digamos, los terroristas le tuvieron algo de piedad porque viendo los millonarios que eran ambos o toda esa familia en general, aprovecharon para robarse las cosas. Pero ni bien salieron a la calle, no fueron tan rápidos y fueron fáciles de capturar por la policía, lo cual, a ver, fueron condenados a una de mis propuestas o algo que yo creo que será recomendable, a cierto nivel de recuperación personal para que así poco a poco maduren y se vuelvan buena gente y donde toda su familia también será investigada para evitar otros casos o que otro de sus integrantes familiares se vuelva así de delincuentes, si tuvieron algo que ver con algo o con eso. Pero, en fin, entonces sus padres adoptivos de Julio y de Jair fueron llevados al hospital. Por suerte sobrevivieron, pero aún no podrían creer que exista ese tipo de personas. Si según informes de la policía, sospechan de que esa banda terrorista fue invocada por un par de sujetos todavía no identificados según una cámara de seguridad. Y Jair de alguna forma sospechaba de sus padres. Pero bueno, ahí pasó unos cuantos días. Y es por fin donde los padres se encuentran con Jair. Y bueno, ahí piden perdonarse con él por haberlo abandonado y que están orgullosos de que haya logrado eso. Pero Jair simplemente los ignora y se va a seguir jugando. Entonces, ahí es donde sus padres de alguna forma encuentran su número de teléfono y le rogan de por vida en WhatsApp de que les dé una segunda oportunidad y que quiere unirse a ellos para seguir. Así que bueno, Jair con Julio tampoco estaban muy de acuerdo y no se confiaban. Así que por eso en secreto decidió tenderles una pequeña trampa o avisándole a la policía más que nada que tenga seguridad escondida cuando vaya con ellos por si acaso. Y así que aceptaron. Y sus padres prometieron encontrarse en el mismo parque cercano donde siempre iban a jugar fútbol en la cancha, aproximadamente a las 7 de la noche. Sí, una hora muy sospechosa, por si me lo preguntan, porque a quién más no se le ocurriría pues llamar o invocar a alguien a esa hora de la noche, porque sí saben que los delincuentes mayormente quieren atacar a sus víctimas en la noche, porque hay más oscuridad y menos seguridad. Pero en fin, ya me entienden. Ok, ahí parece que baja a ir solo, pero con Julio escondido en algunas partes del bosque, cerca a un árbol, para pues, estar ahí al tanto en caso de una emergencia. Ahí donde Jair comienza a hablar directamente con sus padres preguntando sobre su educación y por qué, a ver, puede ser que le haya caído mal simplemente su deseo de paz. Ahí sus padres comienzan a llorar o fingir hacerlo, arrepintiéndose por haberlo hecho y que prometen ayudarlo en su deseo de ser rico o de mantener la economía y de promover la paz. Así que entonces Jair no le quedó de otra que aceptar. Y bueno, todo era al parecer parte del plan, porque bueno, tuvieron que viajar esta vez a México, que todavía está enfrentando un problema de criminalidad. Y es ahí donde, en la casa de sus otros familiares de Jair, lo reciben con normalidad, porque supuestamente el mismo Jair lo había planeado con todo el resto de su familia por si acaso. En fin, sin embargo, esa misma noche, a ver, los mismos padres, o sea, María y Robin ya habían planeado un pequeño ataque terrorista o criminal en su misma casa, con tal de al menos secuestrarlo y evitar que consiga su propósito. Ahí es donde varios criminales entraron a la casa, amarran y amordazan al pobre de Jair, pero por suerte Julio había despertado a tiempo y había escapado a avisar a la policía, que, por haberse confiado demasiado y por no haber tenido mucho tiempo de haber avisado,
pues ahora sí va a la comisaría y informa a la policía para que vaya a capturar a los delincuentes ahí mismo. Ahí es donde sus padres de Jair le admiten que, bueno, sí, tuvieron mucha envidia y rencor porque él haya sido más victorioso, haya conseguido su deseo de paz mundial, y de que de verdad no lo querían, y lo querían mucho menos al nacer. Ahí es donde Jair se molesta, se llena de ira, y en un intento desesperado por querer darle su merecido de todo el maltrato y el desprecio que ha tenido por ellos, trata de golpear a algunos criminales, lo cual logra derribar a algunos, pero lastimosamente, pues los padres de Jair están a punto de querer apuntarle con una pistola demasiado potente en la cara sin que pueda moverse. Pero por suerte, debido a que él era una buena persona, o sea, Jair pues estaba protegido por un ángel, se podría decir, o por parte de Dios, ya que justo cuando el mismo Robin, o sea, su padre, estaba por disparar en la cara, pues la pistola se bloquea. No importa cuántas veces trata de disparar a ver si se desbloquea, y luego cuánto ajuste la bala, no sale. Igual con los fusiles que tenía uno de los terroristas. Y nada funcionaba, así que mejor preferían acabar con él a golpes o físicamente. Por suerte la policía logró arrestar a sus padres y a toda esa banda criminal, logrando salvar al pobre de Jair que estaba en peligro de muerte. Pero gracias a su deseo de paz mundial, al parecer Dios lo protegió porque sabía que su deseo era posible. Y ya para terminar esa buena historia interesante, bueno, un poco mal dicha y con fallas ortográficas, pero que seguramente habrá llamado la atención. Ahí es donde, a ver, Jair con Julio, mejor de seguir adelante y ya aliviados de que, a ver, sus padres que ahora se volvieron malos y los traicionaron, ya van a estar un buen rato en la cárcel, donde no van a poder escapar y poco a poco van a volverse buenas personas. Así que unos 5 años después, luego de ciertos procesos de maltratos a los padres de Said y a los demás criminales y actividades que promuevan la psicología, la salud mental, la paz y demás valores, los padres de Said por fin ya se arrepienten y se perdonan con él prometiendo unirse por el bien, ya comprendiendo lo que es el valor y la amistad verdadera, o el amor entre familia, lo cual ahora toda la familia de Said, digo, de Jair puede convivir en paz. Así que moraleja, aun- todo deseo, aunque parezca imposible, si trabajas duro y sigues adelante, puede ser posible. Y también no dejes que tu familia te critique, pero claro, siempre y cuando sea con un deseo con buena intención, de corazón, como eso de la paz mundial, o querer hacer algo grande para cambiar y mejorar la sociedad, solo por eso. Pero por lo tanto, dediquémonos a nuestros estudios primero, poco a poco hagamos actividades que primero te ayuden a ti y poco a poco hacia la familia hasta la sociedad. Cuando seamos grandes mejor. Por ahora, solo dediquémonos a ser gente de bien. Así que espero que les haya gustado esta buena historia. Díganme qué otra historia conocida o así inventada quieren que les cuente para entretenerlos, para reflexionarlos, etcétera. Espero que les haya gustado mi historia reflexiva. Ok, nos estamos viendo. Soy Jair el jugador y muchas gracias por prestar su atención. Nos vemos. Bye bye.